Modero mi registro. Sabés que sí. Sí, sí, Eh, queda. Hoy es el 9 de octubre de 2023, son las 6 en punto de la tarde. Estamos terminando de leer para el taller de lectura de la Municipalidad de 3 de Febrero de su Secretaría de Cultura, Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, y en busca de alguien que pueda superar nuestros conocimientos acerca de esa época y que pueda aclararnos un poco acerca del emperador Adriano. Está con nosotros Rodrigo Laham Cohen, que ahora lo voy a presentar así como muy escuetamente, como decíamos recién a través de unos audios. Es doctor de la Universidad de Buenos Aires, del área, es becario del CONICET, ¿cierto? Del área de historia, licenciado en Soy historia. investigador del CONICET. Fui becario cuando era Investigador. joven y ahora soy investigador. Oh, perdón, no. Soy como el enemigo público número uno ahora, como investigador del CONICET. Por Perfecto, sí, culpa te entiendo. mía, el dólar está a 900 y todo. Es verdad. Por favor, Rodrigo, mira, no sé para qué te invité. Tu especialidad es historia antigua y medieval, y el tema más específico puede ser comunidades judías no rabínicas en la antigüedad Claro, tardía. claro, bueno, yo trabajo en el CONICET, investigo sobre todo judaísmo, lo que llamamos tardo antiguo, un poquito después de la época de Adriano. Y, y doy clase de historia clásica en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de San Martín. Digamos, esos son mis trabajos. Digamos. Y Bien, sí, por acá cerquita. o sea, enseño clásica, pero investigo un periodo un poquito posterior, entre el tercero y el séptimo, octavo. Esa es mi área de expertise, pero bueno, también damos Imperio Romano, naturalmente, cuando enseñamos historia clásica, que es Grecia y Roma. Bien, y cuando entablamos la charla y nos íbamos conociendo, Rodrigo, habías leído Memorias de Adriano y nosotros estuvimos dando nuestra percepción del libro. ¿Qué, qué, qué te Mira, quedó? ¿Qué gusto te quedó? lo leí cuando era muy joven. Va, yo me siento joven, pero cuando era un adolescente. Entonces, y la verdad es que me olvidé casi todo. Es terrible la memoria, los trabajos que hace. Recuerdo que me había gustado mucho y me había conmovido en ocasiones. Después, cuando empecé a dedicarme a historia, lo empecé a ver de otra forma, como... Hoy yo voy a dar algunos ejemplos con lo de vos que me habías comentado, Rodrigo, lo de Antinó. eh, que en las fuentes antiguas no tenemos nada. En realidad, la autora nos cuenta más de lo que ella piensa que era el mundo romano de lo que habrá sido el mundo romano. Y no es un juicio de valor. Digo, la literatura es literatura y puede usar la historia como excusa. Digamos. Pero, o Bien, sea, sí, bien, a mí me ahí, ahí. pareció fascinante, pero después, bueno, ustedes vieron el artículo que me pasaste, desde la historia se han enojado, pero bueno, eso también es un problema de la historia, ¿no? Después hablaremos. Ahí nos vamos a meter, pero inmediatamente ya tenemos, quizás Norma quiere hacer alguna pregunta. No, lo que le quiero pedir al otro, Rodrigo, es si podés sentarte un poco más derecho porque no te veo la cara. A Sí, mí, yo tampoco. Te quiere ver la cara, ahí bien, está, bien. Yo tampoco. voy afeitado. Ahí está, ahí, bien. Así te hacemos el reconocimiento facial. Ah, el patrón biométrico. Sabemos El quién es el pelo se culpable está del dólar. yendo. El Es que otro se lo Rodrigo puede tiene más escuchar pelo. mejor. Ahí está. Ahí Es está. pura magia esto, ¿eh? Ah, Bien, buenísimo. Bueno, alguna de las preguntas ya empezaste con una consideración que teníamos nosotros. Evidentemente, entonces no hay fuentes exactas de esta etapa de la historia, no hay manuscritos o tablillas o lo que sea que nos puedan contar acerca de si hay fragmentos escritos realmente por Adriano que Yursenar los haya tomado casi textualmente. No, no los hay. o sea, y acá yo de lo que te decía, cuando Rodrigo me contactó, yo le dije que probablemente iba a decepcionar a todos y a todas. Porque cuando hacemos historia antigua, nosotros trabajamos obviamente con fuentes, ¿no? Con textos escritos de la antigüedad o más tardíamente que nos sirven para reconstruir ese pasado. Y muchas veces tenemos muy poco, y además, como vos mencionás, Rodrigo, a veces lo que tenemos son copias, copias de copias de copias.
Y ustedes saben que cuando se copian las cosas, pasan dos cosas. Primero que se copian mal. Un desafío es ponernos nosotros a copiar un mismo papel y pasarnos uno a otro mismo papel. Y cuando llega algo distinto. Y después cuando pasan los siglos y se copian, además los copistas, que sí eran todos hombres, meten la mano, porque a veces consideran que el texto está mal y que su percepción es mejor. Entonces, esto para Adriano no sería tan grave, pero para las cuestiones de religión, como recuperar la voz de Jesús o la voz de Moisés, es mucho más grave porque está en juego algo que es trascendental. Entonces, es difícil llegar. Ahora, ¿qué tenemos de...? Y estaba, la verdad que el texto que leyeron ustedes estaba muy bueno, el texto crítico. Ya, nosotros tenemos dos cosas para reconstruir a Adriano. Tenemos a Dion Casio, que es un buen historiador de la época, y después la historia augusta, que es donde más se basa Yersenar para hablar, digamos. Y después lo que pasa también es que cuando narran la historia de un sujeto de ese relieve, como un emperador, el narrador, el escritor Dion Casio, o los sucesivos narradores de historia augusta, o el que lo hizo, tiene una posición política y tienen una posición, una opinión. Entonces, si nosotros en 1000 años hacemos historia de Néstor Kirchner y Mauricio Macri, digamos, uso los dos para no entrar ahí a tirarnos barro, todo esto. Digo, las visiones van a ser muy distintas. O doy un ejemplo más simple, el debate de ayer. Vos lees a la gente que está a favor de uno, dicen que estuvo mucho mejor ese, y que estuvo la otra mejor, y este mejor. Y nosotros vimos todo lo mismo, y sin embargo la percepción que tenemos está muy recortada por nuestro propio récord. Entonces, eh, Dion Casio tiene una mirada por momentos bastante negativa de Adriano, porque los que hacen historia en esta época, los que transcriben la historia, más allá de si sobrevivió a Adriano un pasaje, un fragmento, digamos, alguna cosa así, en general a Adriano les caía mal porque venían de lo que se llama la clase senatorial. Digamos, el Senado de Roma, digamos, fundado desde la República, es el que reúne a la élite romana, a la élite imperial, ¿no? Ahora, ese Senado, de ahí es donde proviene la mayor parte de los historiadores, o al menos de los círculos senatoriales. Cuando un senador se distancia de esa élite, porque es demasiado autónomo, o porque hace algo que a la élite le parece mal, digamos, la mirada que tenemos de ese sujeto es siempre negativa. Y doy un ejemplo, Nerón. Nosotros pensamos en Nerón y Nerón malo, malo, malo. Digamos, loco, mató cristianos, se quemaba Roma. Digamos. Ahora, nosotros estamos viendo la mirada de Nerón que tuvo la élite romana que nos legó ese pasado, digamos, que nos lega esos vestigios. Pero tal vez en los sectores populares Nerón era bien visto, no lo sabemos. El problema de la historia es que la historia que nos sobrevive es la que escriben los ganadores, y los ganadores generalmente son los que tienen o más plata o los que ganan cuando conquistan uno a otro, ¿no? Entonces, es muy difícil, y esto yo no me paro desde un lugar, digamos, como llamaba cuando yo era joven, que se estudiaba posmoderno, decir no se puede reconstruir la historia. Sí se puede reconstruir la historia, pero teniendo en cuenta que la reconstruimos con huellas que nos llegan de ese pasado y que no son huellas inocentes. Digamos, cuando se hace historia, y ahora me paro de hablar, me estoy hablando mucho, hay un autor que se llama Benedetto Croce, que siempre lo citamos en historia, que él decía que toda historia es historia contemporánea. ¿Por qué? Porque cuando vemos el pasado, lo miramos con los ojos de nuestras El preocupaciones presente, actuales. claro. ¿Cómo? No, Claro, que lo digo, miramos como si fuera el presente. claro, Es decir, que lo claro. medimos, lo valoramos de acuerdo con nuestras experiencias actuales. Sí, yo ahora que tuve que dar hace poco el edicto de precios máximos de Diocleciano, en un contexto de inflación de la Roma tardía, y claro, yo la inflación la siento en la palma de la mano, entonces cuando la contamos a los chicos les explota en la cabeza unos significantes que si vas a Finlandia no lo tienen, entonces, y por eso tal vez los estudios se multiplican. Bueno, volviendo a esto, ¿qué sabemos del Adriano Real? Bueno, lo que nos contaron, la historia augusta, que es un texto del cuarto, del quinto, o sea, bastante lejos de Adriano, y lo que nos contó Dion Casio, que es un poquito anterior a Dion Casio. Eh, yo creo, por lo que recuerdo, ahora por favor ustedes corríjanme, que la mirada que da Arsenal es muy positiva de Adriano. O acá podemos, es como una persona muy moderada, emocional, sabia, eh, Exactamente, pacifista, quiere pacifista. conservar, no quiere que el imperio vaya más allá, quiere conservar las fronteras, tratar con los bárbaros del otro lado, ¿no? Pero no.
Es un No, poeta, un griego. bien, bueno, todo eso tiene algo, no, no es que lo inventó la autora, digamos, esto que creo que hablé con vos, Rodrigo, todos los viajes que hizo este emperador, los emperadores no viajaban tanto, pero hizo muchos viajes. El hecho de que él hubiera escrito, aunque no nos llegó casi nada directamente, no nos llegó, pero él escribía en griego y en latín, esto no porque él fuera especial, sino porque para un romano la cultura griega es la cultura fundamental, digamos, no, sobre todo en periodo más temprano, pero incluso en época de Adriano, eh, digo, no, no es que lo inventó Yersenar, todo eso, y es cierto que él dejó de tratar de ir hacia Oriente. Bueno, Trajano, su tío abuelo, como queramos llamarlo, ¿no? Emprende una misión de contra los partos, ¿no? Avanza Trajano, ¿no? Tiene éxito relativo, después se enferma y se muere. Pero bueno, y Adriano parece no querer llevar el imperio más allá, pero lo que no sabemos es si lo hace por pacifista o lo hace porque se da cuenta de que controlar Oriente, digamos, con toda la potencia que tiene el Imperio Parto, a la necesidad de dejar guarniciones romanas estables ahí, es demasiado costoso para el imperio. Entonces, o podemos verlo como pacifista, o podemos verlo como un sujeto que está tratando de solidificar la frontera, pero no por amor a los otros, sino por una cuestión de administrar mejor lo que tiene. El muro en Inglaterra, el muro en Britania es también otra. No me acuerdo, ustedes son No, no, Yorcenar está muy para bien mí, ¿eh? porque Yo. mirá qué interesante lo del muro de Adriano, que a cada una pareja se la resignificó absolutamente. Habían estados, habían sacado fotos, y ahora leyendo, esto le pasó a Nelly y Esteban, ¿cierto? Y ahora leyendo Memoria de Adriano, esos pedazos de piedra que se sacaron fotos solo porque se llamaban el muro de Adriano, ahora tienen para ellos una relevancia súper especial. Y que Em, Britania, perdón, que Britania en la época no es una gran provincia para Roma, ¿eh? César llega ahí, la verdad que es medio un fiasco para. No es demasiado fértil, no tiene demasiadas ciudades. En este imperio, el dinero, las ciudades y la importancia están en Oriente, aunque siempre nuestra cosmovisión es Galia, Hispania, más allá de que Adriano y Trajano tuvieran un origen hispano, debatido sí o no. Pero bueno, construye su muro ahí en Britania para contener a la tribu del norte, a los distintos reinos. eh, pero otra vez, no por una cuestión de pacifismo, o al menos no necesariamente por eso. Entonces, también yo creo que a veces, tal vez Yorcenar, me animo, acá yo le dije a Sí, Rodrigo, yo sé tanto como ustedes acá, digo, y están, de literatura ustedes saben más que yo y Rodrigo, obviamente, mucho más que yo. Pero digo, tal vez lo que tenemos es el Adriano que esta mujer Dulce. soñó e imaginó en su propio contexto, ¿no? Que es del 49. ¿Cuándo lo escribe ella? ¿Cuándo es? ¿En el sí, 49? Por ahí, más o menos. sí, 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 Post sí, Segunda tenés Guerra. razón. Tal cual. Bueno, tal vez ese. Bueno, es verdad Sí, que entra como uno de los emperadores de oro, como de los emperadores buenos. Entra como Esa es en una de ese las canon. preguntas, es una pregunta, Rodrigo, que teníamos, ¿no? Que Esteban había compartido creo que una cita de Maquiavelo, ¿no, Esteban? El tema de la adopción que está al final de Memoria de Adriano. Esteban, ¿por qué no formulás un poquito esa Sí, pregunta? ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Brevemente, dice la historia de Wikipedia que Adriano fue, junto con otros 5 emperadores, considerados los 5 emperadores buenos. Y Sí, digamos, la teoría de Maquiavelo, de por qué fueron buenos o fueron destacados, es porque en aquel entonces los emperadores legaban su reinado a la descendencia directa, la descendencia de sangre. En cambio, estos fueron nominados y un emperador elige por mérito, según él lo entiende, a su sucesor. Y esa es la razón por la cual estos, digamos, tuvieron un mejor desempeño que los emperadores que lo hacían por una descendencia de sangre. No sé qué tanto hay de verosímil No, de eso o no. es cierto, igual Adriano. Está bien, es nominado, pero tiene un vínculo familiar. Digo, tampoco Trajano tenía tantas otras opciones. claro. Digo, pero digo, en general, digo, el tema sucesorio siempre fue un problema en el Imperio Romano. Y está bien, Maquiavelo, por ejemplo, después de Adriano, cuando Diocleciano divide el Imperio en cuatro en la tetrarquía, justamente esto que dice Esteban, la tetrarquía establece que el imperio se divide en dos
y dentro del imperio, a su vez, dentro de cada parte dividido en dos, ¿no? La cosa es que en cada región imperial, parte de Oriente, parte de Occidente, hay un Augusto que lo gobierna y designa un sucesor que no es su hijo. Y ahí tenemos lo mismo que dice Esteban. No es su hijo, sino que tiene que ser un general muy capaz, o lo que fuere, ¿no? Un político muy capaz. Claro, ni bien la tetrarquía, y además, estoy hablando ya de fines del siglo III, ¿no? Es interesante porque Diocleciano establece que una vez que pasa determinado tiempo, 10 años, el emperador tiene que retirarse voluntariamente, digamos, miren lo moderno del sistema, y el César sucederlo y a su vez nombrar a alguien que no sea su hijo. Y el sistema no dura nada, porque ni bien se muere uno, el hijo de ese que se muere, que es un general, por ejemplo Constantino, reclama el trono. O sea, no. O sea, puede ser que la nominación haya dado pero no es una excepción con estos, solo con estos hombres, con estos cinco. Lo que pasa es que en la historiografía, estos emperadores buenos pasaron la historia, porque además están en un momento de la Roma imperial, que la historia es como el cenit de la Roma imperial. A partir de ellos empezaría la debacle. Ya en el siglo III tenemos lo que se llama la crisis del siglo III. Pero eso también es por cómo Maquiavelo, digamos, o cómo el Renacimiento vieron a Roma, ¿no? Tiene ciclos positivos, por eso en la época de Adriano decimos Alto Imperio y después vamos a hablar de Bajo Imperio. Pero bueno, ahí digo, tiene que ver esto con lo que decía, de cómo se valora. Yo no me animaría a decir que por ser nominados eran mejores que... Hubo hijos de emperadores, digo, Tito y Vespasiano, digamos, que fueron exitosos y bien ponderados, y uno era hijo, y Tito era hijo de Vespasiano. Bien ponderados depende para quién, ¿no? Para los judíos no estaban bien ponderados porque arrasaron con el templo. Y, bueno, y después vamos a hablar Sí, de la rebelión de Bar Kokhba, ¿no? ahí está, ahí está. Bien, bien. Ahí, Nelly, ¿querés hacer esta pregunta? A ver, la que tiraste ahí en el chat. Pero yo lo miro el chat para ver. Sí, además estás como Pero, coanfitrión, ¿eh? pero no me llegó en el chat, ¿eh? A mí Sobre el No, 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 no. suicidio. Dale, Nelly. Sí, Ah, fue un no, mensaje directo, fue un mensaje directo. fue un mensaje directo porque no sabía si tenías programado otra pregunta a No, alguien, no, no, entonces por no. eso no quería. Bueno, buenas tardes, Rodrigo, gracias por Hola, estar Víctor. con No, por nosotros. favor. A mí me llamó la atención en un momento que en el libro habla que hay, no sé, la jerarquía de un empleado, no sé cómo decirlo, de Adriano, que estaba enfermo, que tenía un absceso hepático, y le va y le pide permiso para poder suicidarse. Ah, sí. Y después, en la última parte, es el mismo Adriano el que está pensando en suicidarse. De hecho, no es que él no le pide permiso a nadie, pero busca de alguno de sus médicos a ver si le podían hacer lo que hoy sería la eutanasia, ¿no? Digamos, no creo que existiera en aquel momento ese concepto del buen morir, digamos. Este, la pregunta concreta es, esas prácticas sobre me mato porque me suicido, porque estoy muy enfermo y terminal, o ayudo a otro a hacerlo, si se usaban en esa época. A Esa es ver, la el suicidio en la época romana y griega es muy habitual, digamos, o tal vez tan habitual como nuestro suicidio. No. El tema del buen morir, la verdad, digo, no sé cuán representado está, pero sí la bella muerte. O sea, la muerte en batalla, que no es un suicidio, Bien. es mejor que morir decrépito para esta gente. No es que de todos modos se suicida, digo, no hay. Yo no recuerdo emperadores que se suiciden y cuando se suicidan es porque los van a matar, como para quitarle al otro. Por ejemplo, en el periodo republicano, Cayo Graco, que es un reformador, en un momento lo empiezan a perseguir, literalmente, y al final le pide a su esclavo que lo mate, digamos, Ujú. para terminar con su vida, digamos, se suicida. Ahora, la idea de, de matarse para no sufrir, o sea, nuestro buen morir, nuestra eutanasia, la verdad es que yo tendría que explorarlo, pero no me lo crucé en las fuentes como algo. Sí, de morir en batalla o morir antes de ser dominado, digamos, como por ejemplo,
la resistencia enmasada, ¿no? Que no sé si hablaron Ujú. de los judíos que se suicidan en Masada, digamos, antes de ser dominados por los romanos. Pero por causas de salud, no recuerdo ahora, pero la verdad que sería un tema a explorar y estoy seguro que si buscamos Por eso a mí vamos a me llamó la encontrar. atención con la naturalidad que él lo describe, Margarillo Senar, esa situación, la pone ahí, le pide permiso, el otro le dice sí, suicidate, y al día siguiente se suicidó. Claro, Pero después le pasa a él, Claro. y después decide que no. Pero, o sea, y le pide a un médico, que el médico después, como se lo pidieron, se suicida a él, el médico. Entonces, ah, había ahí como una cadena de responsabilidades o de esto que me interesó porque dije, bueno, era un tema que tal vez estaba ya puesto sí, en las así voy a costumbres hacer un juicio Estoy a hablando de los priori. enfermos, ¿no? De No, los no, entiendo, enfermos. entiendo. Voy a hacer un juicio a priori, digamos, y me parece un tema más del siglo XX que del siglo segundo, pero Claro, a mí también. más de ella que de la época. Pero la verdad, acá donde como historiador yo reconozco mis limitaciones, uno no conoce todas las parcelas de lo que estudia ni de lo que enseña. Digamos, hay cosas que a veces sabemos más de historia militar, pero por ejemplo, de historia de la salud, de la vida privada, a veces nos escapa. Así que a priori yo te diría que me parece que ahí entra el imaginario del siglo XX proyectado al pasado, ¿no? Esto es muy Y en la difícil, sensibilidad de Marguerite Yourcenar, ¿no? eso. Es que es muy difícil eh, crear una novela histórica, lo que decíamos antes, sin llevar la sensibilidad propia. Digamos. Es muy difícil, sin llevar nuestras preocupaciones, nuestras formas de recortar el mundo. O sea, nosotros podemos hacer una novela sobre San Martín, cómo pensaba, cómo soñaba, eso que estamos a 2 siglos, pero va a ser muy difícil que no esté los Rodrigos de ahora sintiendo. Y cuando estamos hablando de 2000 años, temas como la muerte, son muy difíciles de recuperar. Últimamente me estuve dedicando a estudiar a los judíos en Egipto, tardo antiguo también. Y Egipto tiene una cosa maravillosa por sobre el resto de las regiones, digamos, europeas, norafricanas, y es como ustedes saben que el clima seco conservó papiros, digamos, que los conservó los papiros originales. Y lo que conserva, que es maravilloso, y ahora vamos, les voy a decir por qué vengo a esto, son cartas personales, ¿no? Digamos, yo siempre cuento lo mismo a los alumnos, como si en 2000 años alguien revisara nuestros correos o nuestras cartas, ¿no? Que a mí me fascina la idea y espero que así pase, que destruya nuestra intimidad y que hagan historia de la gente común. Ahora, en esos papiros, uno ve cosas que sí se asemejan a nosotros. Hay un tipo que se cae de un caballo y está enfermo y le pide ayuda a la hermana y le dice, no me puedo dar vuelta, me tienen que dar un vaso de agua, ayúdame, que las malas se ve como es la gente, y ahí uno encuentra algo que sí nos puede trasladar, digamos, porque uno como historiador trata de no ser anacrónico, pero es verdad, hay cosas que cambian y otras que no. Un tipo que no se puede dar vuelta y le tienen que dar un vaso de agua y tiembla, sigue siendo humano, y lo fue humano en el siglo III de Egipto y en el 2023. Ahora, conceptos como decía Nélida, de eutanasia, el buen morir, probablemente tengan algún asidero en ese pasado. Hay gente que a nadie le gusta estar mal, digo, no disfrutan de la decrepitud, pero no con nuestra forma de pensar. Lo mismo la niñez. La niñez para un romano no tiene nada que ver con nuestra niñez. No. O para un griego, digamos, un griego clásico, la pederastía no es un delito. Y nosotros, con todo el sentido común del mundo, los vamos a poner presos todo lo que podamos de los pederastas, pero para Sócrates no. Digo, y ahí sí tenemos una distancia temporal que yo creo que es positiva, una evolución a favor del concepto de niñez, pero bueno, un griego me diría, vos sos un idiota, vos perdiste la tradición. Pero bueno, tendríamos que explorarlo. Yo Podés igual después recordar, perdóname, podés recordar que tiraban a los nenes los espartanos desde el sí. monte si lo veían defectuoso. Sí, sí, totalmente. En el Por monte eso no había Traigueto. piedad con un niño. Sí, sí, Bien. sí. Perdón. ¿Cómo? Bueno, Sí. no, nada. No. Era demasiado polémico lo que iba a decir, así que no. Ok. No, pero estoy de ¿Cómo? acuerdo, Mario, ¿eh? Sí, esto de los espartanos, niño débil, monte, muerte. Ni Sí. hablar de infanticidio, ¿eh? Perdón, vuelvo ahora, Diano. Familia no alcanza para alimentar al niño, vamos a llevarlo al bosque para que los lobos le den la bendición. El lobo lo come al niño, no hay bendición del lobo.
Eh, Hoy en día no, nos podemos enojar mucho con nuestros hijos, pero vamos a preservar su vida, todo, todo, ¿no? Bien, ahí te está escuchando Teseo, ¿no? También. Claro, ahí está viendo la tele, lo tengo en la tele. Bien. Si a ver si nos podés esclarecer o echar un poquito más de agua antes de pasar ya a la rebelión judía, acerca de la relación entre Atenas y Roma, los griegos y los romanos, había envidia, era pura exaltación de los griegos, por lo menos para Adriano, le debía mucho culturalmente o no tanto. ¿Cómo era eso? Bueno, ¿Era un pueblo sometido el griego sí, o no? bueno, Horacio tenía una frase que habrán escuchado, que es que la cautiva cautivó a su captor. La cautiva era Grecia, el captor era Roma, y la cautivación venía por la Sobre cultura todo, griega. ¿Cómo? sobre todo y la filosofía, La porque Adriano filosofía. pensaba como un griego casi. Sí, y esto que yo le decía, que el griego era la lengua de cultura para ellas. De hecho, cuando lo matan a César, yo a mis alumnos siempre les hago el mismo chiste. Cuando lo matan a César hay distintas versiones sobre qué dijo César, ¿no? Tú también bruto, en latín, o tú también hijo, kaite technion en griego. O sea, yo el chiste que hago siempre es que César habrá dicho, la puta madre que pasa porque te está entrando un filo en la espalda, no te pones a decir tú también hijo, ¿no? Digamos, sí, yo nunca me clavé un cuchillo en la espalda, pero imagino que gritaría de dolor, insultaría. Bueno, a lo que voy es, la cultura griega está muy, 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 muy en- en- en la cultura romana, y los romanos, además, arrastran su pasado hacia la figura de Eneas, que aunque Eneas es un troyano, digamos, es un troyano que viene del cosmos griego, digo, en el mundo, cuando uno lee la Ilíada y la Odisea, griegos y aqueos y troyanos son griegos, digamos, se comportan muy parecidos, puede haber alguna diferencia con Bueno, entonces, Roma tira su pasado hacia Grecia, y si bien lo somete, ¿no? Y además hace un desastre en Corinto en el 146, digamos, una conquista muy violenta, sobre todo de los reinos helenísticos, ¿no? Porque ya la polis, Atenas, todo eso ya está sometido a su vez por reinos helenísticos. A pesar de la destrucción que se genera, gran parte de la escultura romana es profundamente deudora de la escultura griega. Gran parte de la filosofía romana se basa en leer a los epicúreos, en leer digo, el estoicismo no nace de la nada, viene de una cultura anterior. Y sí, ellos no se sienten, si bien se sienten superiores en algún punto a los romanos, porque Virgilio la Eneida les dirá, tú romano tienes que cumplir tu mandato, que es dominar a los pueblos, hacer imperar la ley, y dice medio despectivamente que otros se encarguen de hacer bellas esculturas, esos otros son los griegos. O sea, los romanos tienen su orgullo de imponer ley, imponer orden, pero la cultura griega, sobre todo la élite romana, está profundamente presente. Y no es el mismo desprecio que puede sentir un romano por un griego que va a sentir sobre un sirio, sobre un judío o sobre un galo, digamos. Grecia ocupa un lugar especial en Roma, sin dudas, digamos. Toda la cultura griega va a marcar el pulso de la cultura romana. También al nivel panteón de los dioses, ¿no? Digamos, Ay, qué está ahí. interesante. Voy a hacer una pregunta re sonsa que seguramente me lo enseñaron en primer año. ¿Por qué, por qué tienen diferentes nombres los dioses? No es una pregunta sonsa. A mí me la hacen muy seguido y tampoco tengo Los una respuesta sonsos. tan clara. O sea, en realidad hay teorías que dicen que es un panteón indoeuropeo, digamos, que adquiere distintos nombres, digamos, incluso de dioses que vienen más del este. Entonces, digamos, Júpiter y Zeus se parecen muchísimo, uno los, digamos, son casi iguales, pero después cada Júpiter va a ser, porque hay un Júpiter capitolino, hay un Júpiter óptimo máximo, digamos, es el mismo Júpiter, pero en cada espacio adquiere otras características. Pero vienen de un panteón muy cercano y se influyen mucho, y ahí lo griego también influyó a los romanos, digamos, claramente, ¿no? Ujú. No hay duda. O sea, tienen otros nombres
porque también manejan otras lenguas y estuvieron asentados en distintas regiones, digamos, pero después cuando vos sustraes el nombre y se parecen mucho, claro, por eso, digamos, nada, muchas veces los Bien, traducimos. y aparecen los monoteístas, aparecen, o siempre estuvieron en el mapa del Imperio Romano, los judíos. ¿Cómo es esto? No, los judíos estuvieron, digamos, desde los macabeos, digamos, en el siglo II antes de Cristo, hay referencias supuestamente, allá pactos con Roma de los macabeos. Los macabeos están peleando contra los seleucidas, que son uno de los reinos herederos de Alejandro. Pero el primer encuentro fuerte lo tiene con Pompeyo, digamos, del primero antes de Cristo. Pompeyo llega al templo, conquista la provincia de Judea, la incorpora al Imperio Romano. Y después los judíos van a tener tres guerras hasta Adriano, no es que Adriano va a ser la primera. La primera es la Gran Guerra Judía, algunos llaman revuelta, pero es una guerra de ejércitos regulares uno contra otro, que en el 66, 67 estalla y termina, en realidad termina en el 73 con la caída de Masada, pero el golpe final, el golpe más fuerte es el de 70, la toma de Jerusalén y la destrucción. Después algo que pasa, y ahí Judea, digamos, es fuertemente golpeada y empieza. El exilio, la diáspora judía empieza antes, ¿eh? Los judíos se van muchas veces por motu propio, no por. Bueno, después con Trajano hay otra guerra judía, la segunda guerra judía, que de la que Adriano tiene que haber sabido, digamos, porque digamos, ocurre en el 114, 115, cuando Trajano marcha contra los partos. Era una rebelión de las diásporas judías, de Egipto, Cirenaica, bueno, los que estaban bajo dominio parto. Y es una rebelión muy fuerte que en Egipto se extermina toda la población judía, por ejemplo, pero los judíos están 2 años resistiendo en Egipto. O sea, Judea se mantiene más o menos distante. Y Adriano sí va a chocar contra la rebelión, la tercera guerra judía, que es la de Bar Kosiba o Bar Koseba, que es la rebelión que va a aplastar a Adriano, que va a ser de hecho el evento militar más importante que va a afrontar Adriano durante. Se supone que entre un tercio y la mitad del ejército romano estuvieron empleados en sofocar la revuelta de Bar Kokhba. Y después, y también con consecuencias, bueno, muy gravosas para los judíos, digamos, eh, digamos, la matanza de 300.000, 400.000, 500.000 personas, no sabemos, los números de la antigüedad son muy difíciles. Y bueno, y eso nos choca contra Adriano pacifista, digamos, pero a ver. Acá podríamos decir, tal vez Adriano no es expansionista, pero un emperador romano nunca va a permitir que una provincia se subleve. Digo, no, yo no estoy defendiendo a Adriano, ¿no? Digo, más allá de que yo sea judío, ateo y todo lo que quiera, digo, no voy a tomar partido ahora. Roma quiere dos cosas en la vida: orden y dinero, ¿no? Orden para poder recaudar, orden y tributo, no pide más. No le interesa la religión a Roma. La religión, o sea, los romanos tienen un panteón religioso, pero no se mueven con las lógicas de los monoteísmos que conocemos, que es convertirte a mi religión, soy la única verdadera. El panteón romano, la religiosidad romana funciona por adhesión, la gente se incorpora. Vos tenés tu dios, tráelo, bienvenido, lo ponemos al lado de Júpiter, venga Osiris, venga Mitra, venga el que quiera. Mientras no maltrates a mis dioses, no me diga que mis dioses son falsos, pues tampoco son. Ahora, las guerras judías no se producen por un ataque al judaísmo, como cuando yo era chico pensaba como judío, siempre que uno se. Bueno, vos sabés, Rodrigo, también, que uno siempre lo piensa en términos de víctima que vienen por uno porque es judío. Acá, así como los romanos aplastaron la revuelta gala, también van a aplastar la revuelta. Y Adriano hace eso. Ahora, sí que no le debe haber temblado el pulso, digamos, ahí su pacifismo. Yo no me acuerdo si Arsenar nombra mucho a la rebelión de Ah, Bar Kokhba. Simeón, ¿no? Es el dueño, el líder de la revuelta. Claro, Simón Bar Kokhba, que en realidad fue considerado el Mesías por algunos judíos, y después que perdió lo llamaban un mentiroso, ¿no? Es así, si uno gana es Mesías, si pierde no, excepto Jesús, que ganó en otro mundo, digamos. Pero Perdón, ¿y quién le pone Palestina al lugar? El nombre de bueno, Palestina. hay un debate si el nombre se lo pone después para borrar toda lógica o si es un proceso previo. No, no está muy claro en qué momento, porque hay una teoría que dice que sí, que fue Adriano el que lo llamó Palestina. Y de hecho ni siquiera está claro las razones de la revuelta. Algunos dicen que Adriano
quería llamar a Jerusalén Aelia Capitolina, digamos, cambiarle el Sí, nombre. Otros dicen que había prohibido la circuncisión, entonces de ahí la revuelta. Eh, lo cierto es que como en el Ponto Mitrídates había revelado, también los judíos se rebelaban porque era una población de base territorial, más allá de ser una religión, además de eso, que está dominada, y la respuesta es la rebelión y la guerra. De hecho, Bar Kokhba controla gran parte del territorio de Judea, acuña moneda, establece funcionarios, actúa como recuperando un lo que estado. entiende, como un Estado, claro, actúa como un Estado. Ahora, por eso, digo, el pacifista Adriano, digo, yo creo que no tenía opción, digo, frente a una rebelión de una provincia, un emperador romano actúa, no hay mucha. Creo que si le ponemos el mote de pacifista es porque dejó de expandirse, pero a su vez yo creo que dejó de expandirse para controlar el imperio. Trajano había llegado a la frontera, es la máxima extensión del imperio romano con Trajano. Ahora hay que sostener esa frontera. Piensen que son estados con burocracias mucho menores que las nuestras. Los ejércitos cuestan. Bueno, te podés tener movilizado un ejército todo el tiempo, digamos, un parásito, un ejército quieto, digamos. Acá hay unos Una extractos, mira. pregunta, una pregunta. Dale, Esteban, dale. No, y ese, digamos, el hecho de nombrar, de ponerle nombre de Palestina a esa región, ¿tiene algo que ver con lo que los habitantes que se quedaron ahí de ahí en más son los palestinos actuales? ¿Tiene alguna relación eso o nada que ver? Yo creo que Palestina está jugando, acá igual se me hizo una laguna, pero tiene que ver con los filisteos, con la forma de nombrar a otro pueblo que no está ahí. Después los palestinos sí van a reclamar descendencia desde ahí, digamos. Bueno, y nos lleva a lo que está pasando ahora también, ¿no? Claro. Digo, es muy difícil, y yo también soy parte interesada en esto, ¿no? Digamos, yo fui criado como judío y, digo, no. Hoy hablábamos con Rodrigo, ¿no? Yo no puedo opinar como historiador ahora de la guerra de Gaza porque estoy como emocionalmente muy comprometido Claro. con familiares y amigos ahí. Digo, los israelíes dicen que ellos son los herederos de esa tierra, y los palestinos dicen lo mismo, y es muy difícil rastrear hacia el pasado quién estuvo en esa tierra o no. En todo caso, si los palestinos tienen una razón, es decir, que la inmigración judía arranca, digamos, a fines del 19, principios del 20, la fuerte inmigración judía. Los judíos dicen que nunca dejaron de tener presencia en la región. Ahora, el nombre, si se llama Canaán, Palestina, Judea, es relativamente indiferente. Y también es indiferente digamos, es muy difícil trazar un puente con el pasado. Digamos, mis abuelos eran de Siria, yo vivo en la Argentina, puede venir un Quilmes y decirme, esto es mío. Y yo esta tierra, la verdad que yo voy a defender mi casa, no, digo, es como muy difícil establecer, es como un tema muy sensible. Pero bueno, sí, el cambio de nombre tiene que ver con un castigo romano típico, que es borrar el pasado así como lo hacían cuando un emperador caía en desgracia con esto de la damnatio memoriae, digamos, del destruir su nombre, borrarlo. Bueno, también se cambian nombres para generar un daño. Yo quería compartir, Rodrigo, si me permitís, cuando me habían preguntado lo Sí, de Antinó, ¿no? sí. Sí, Para sí, ver qué es lo que sabemos de Antinó de la sí, fuente, ¿no? sí, Porque sí. solamente para, para ver lo difícil que es, o cómo se pudo haber Llegar, llenado. Ay, bueno, llegar a la esperen un segundo. verdad. ¿Cómo? Claro, pero con tan pocos años de la historia, ¿no? De la historia Bueno, dentro de una pequeña historia dentro de la historia. claro, yo primero lo que chequeé es cómo se sabe lo de Antino, y lo que sí hay son un montón de esculturas. Eso es increíble. Digamos Sí. que en ese amor tan intenso, digamos, Adriano mandó a hacer muchas esculturas y después se siguieron copiando. Pero después hizo algo más fuerte, Adriano, que es que lo hizo acuñar en moneda. Es muy raro que un no emperador aparezca en una moneda. Y Puedo es muy decirte interesante. algo, Sí, puedo decirte algo. Además, Adriano no es el único enamorado o amor que tuvo, porque tuvo antes y tuvo después siendo grande por esto de los griegos, que era como que era permitido que estuvieran con jóvenes hasta cierta edad. Pero con él, con Antino,
tuvo, diríamos, una preferencia que obviamente se ve en todas las esculturas que hizo hacer, y la acuñación de la moneda, todo. Es como que hay una cierta inclinación, obviamente, ¿no? Sí, es como muy fuerte que un emperador mande a acuñar moneda. Además, piensen que para la época, la acuñación de moneda es una forma de hacer propaganda. Hoy en día la propaganda, parece que nosotros que somos viejos ni sabemos de dónde viene la propaganda. Parece que ahora es todo TikTok y cosas que no conocemos. Yo llegué hasta Facebook. Pero bueno, antes la moneda con la imagen imperial era una forma también de darle legitimidad al emperador, porque además se hacían vida al emperador, no como nosotros que ponemos a los sujetos cuando se mueren en los billetes y eso, ¿no? Ahora, Además era hacerlo conocer, porque no había los medios que hay ahora, bueno, como dijiste. Entonces claro, era hacer conocer una moneda, quién era pues, quién. igual, y la razón para justificar todo esto es que supuestamente se convirtió en Dios Antino. Digamos. Esto es lo que, además la muerte en el hilo. Veamos, por ejemplo, qué dice la historia augusta. Voy a compartir acá. Dale, dale, creo que tenés Dale. permiso, sí. Ahí va. Digo, y ustedes después verán todo lo que hace Yorsenar de estas cosas, ¿no? Entonces, acá, empieza acá. Perdió, me viene narrando cosas que le pasan, ¿no? Dice, perdió durante una travesía por el Nilo a su favorito Antino, al que lloró como si fuera una mujer, sobre lo cual corren diversos rumores, pues unos autores dicen que él se había consagrado al servicio de Adriano. Otros, lo que hace presumir la belleza de Antino y la excesiva sensualidad de Adriano. Pero, como quiera que sea, los griegos lo edificaron accediendo al deseo de Adriano, pues afirmaban que pronunciaba oráculos que, según dicen, había compuesto el mismo emperador. Esto es todo, si yo busco acá, créanme, Antino, es todo lo que me dice la historia augusta de... hay una, para ver, creo que Sí. más adelante me aparece otra cosa, pero no hay mucho como para imaginar eh, que, o sea, usted creo que hay un montón. Yo lo que recuerdo es que aparece mucho este personaje en la Sí, novela. sí. Digo, Claro, no. sí. eh, y ahora les voy a poner a Dion Casio para que la otra fuente que tenemos, para que vean que. O sea, que con dos menciones en la historia, bueno, obviamente Yursenar hace todo un relato amoroso. Claro, pero no está mal, ¿eh? Pero digo, No, no, claramente. creo que cuando la criticaron es porque ella lo presentaba más como una novela histórica. Es una novela histórica, pero siempre el peligro, y esto también tiene que ver con los celos de los historiadores, que no llegamos al gran público y entonces nos ponemos nerviosos, porque claro, es como, bueno, no importa, el problema de nuestra corporación. Dice, en Egipto además reconstruyó una ciudad que desde entonces llevó el nombre de Antino. Antino era de Bitinio, ¿no? Mm. En la actual Turquía, una ciudad de Bitinia a la que también llamamos Claudiópolis. Había sido el favorito del emperador y había muerto en Egipto. Fuese por caer al río, como escribe Adriano, acá vean Ah, que Dion Casio tiene un texto de Adriano en la mano. Lo que pasa es que la historia te los Claro. pierde, digamos, los textos se pierden. Esa es la gran cagada de la historia. Vos no te llega todo lo que la gente escribió. Y lo que te llega es porque hubo una cadena de decisiones y azares que permitieron que lleguen las cosas, ¿no? Digo, por eso nos llegan cosas de gente importante, no nos llegan los relatos del almacenero. Digamos. Ahora, en nuestro futuro tal vez sí, porque como producimos tanto texto, la gente común, y se almacena en tantos lugares, es posible que llegue. Bueno, y había muerto en Egipto, fuese por caer al río, como escribe Adriano, o como fue realmente al ser ofrecido en sacrificio. Acá la Dion Casio dice, lo sacrificaron. Pues Adriano, como ya he mencionado, fue siempre muy curioso y usaba adivinaciones y encantamientos de toda clase. Por consiguiente, borró a Antino, fuera por amor a él o porque el joven hubiera elegido voluntariamente morir. Y acá volvemos al tema del suicidio. Siendo necesario que se entregase una vida por propia voluntad para que se cumpliesen los fines que Adriano tenía en mente. Construyendo una ciudad sobre el lugar donde se había cumplido su destino y poniéndole su nombre, ¿no? De hecho, Antinópolis es una ciudad que sigue y que uno encuentra sí. fuentes en ese lugar. Hizo además erigir estatuas, que las encontramos, como les decía, o mejor dicho, imágenes sagradas de él, prácticamente por todo el mundo. Finalmente declaró que había visto una estrella que creía ser la de Antino y prestó gustosamente oídos a las falsedades de su cortesano, que le dijeron que aquella estrella nació realmente del espíritu de Antino
y que había aparecido entonces por primera vez. A este respecto, después fue el objeto de algún ridículo, además de porque la muerte de su hermana Paulina no le rindió inmediatamente ningún honor. ¿No? En el mundo romano, como en todos lados, hay detractores. Entonces decía, mira, por este pibe hiciste todo lo que hiciste, se murió tu hermana y vos seguiste la vida como si nada, ¿no? Digamos, el tema de la aparición de una estrella es muy común en la historia romana. Y de hecho, Virgilio, cuando habla de la muerte de César y aparece una estrella, es la forma de que se deifica a un sujeto, ¿no? Bueno, esto es lo que dice Dion Casio, que está un poquito enojado también. Vean que lo trata como que muy curioso que usaba adivinaciones, o sea, lo lleva, lo pone en lugar de la superstición, digamos, y todo eso. Sí, en este libro constantemente está de ritual en ritual, mirando las aves, el volar de las aves, las olas, yendo de hechicera en hechicera, ¿no? Como muy Claro, ávido de conocer el destino. claro que en realidad uno esperaría eso de un romano. Para un romano, digamos, la religio es eso. Se interpreta el vuelo de las aves, el hígado de los animales, ¿no? Pero los romanos tenían la palabra superstición, superstitio, para el exceso de religiosidad, que es lo que uno puede ver en Adriano, que está todo el tiempo buscando no solo hacer los rituales típicos del imperio, sino tratando de adivinar el futuro, digamos. Para un romano eso era repudiable, era demasiada religiosidad. O sea, los dioses no los convoques todo el tiempo para todo, digamos. Los dioses tienen sus pautas, sus rituales establecidos. No, lo que yo le quería mostrar con esto de Antino es que todo o sea, yo no tengo dudas de que hubo amor ahí, porque si no, no mandas a hacer tantas esculturas. O no, o tal vez creyó que era un dios. Yo no sé, no puedo entrar en la mente de Adriano. Eh, pero esta gente sí, se enamora, digamos, tampoco son extraterrestres, digamos, se enamora, calcula, llora, sufre, digamos. Vean lo que decía en la historia de Gustav, lloró como una mujer, ¿no? Digamos, la idea, digamos, esa negatividad sobre el llanto femenino, digamos, desde la antigüedad hasta hace 50 años, y si agarrás por la calle a mucha gente, sigue estando eso, ¿eh? No, yo vivo en una burbuja de Puan, pero el machismo está activo, ¿no? No es que nos Sí, hemos. sí. Ustedes, las mujeres, lo sabrán mucho más, digamos que. Bueno, pero bueno, de esto es lo que tenemos. Y de ahí una genia como Yorsenar agarra y nos construye toda una historia de amor que tiene que llenar con huecos, digamos. Ahora, no me parece repudiable, porque yo encontré No, buscando, porque yo estudié para hoy, porque yo le decía a Rodrigo, yo no sé de ser del Muchas Imperio gracias. Romano en general, pero ay, empecé a qué buscar genio. y había mucha gente, muchos historiadores enojados, digo, mirá todo lo que inventó. Y sí, porque está escribiendo una novela. Y Es si no, ficción. no hubiese vendido todo lo que vendió, digo, yo mismo algún día quisiera escribir una novela y que haya un taller de tanta gente divina hablando de mí. Y estar vivo, ¿no? Porque una vez que estoy muerto no me interesa. Te Pero, vas a enterar. digo, eso, es como no me parece que sea para criticarla duramente y creo que ella, la única crítica que leí que puede ser un poco válida es que ella trabaja mucho con la historia Augusta, que la historia Augusta se presenta como un conjunto de 6 historiadores que hablan de distintos periodos y que para el momento que ya lo escribió ya él sabía que era un texto más tardío escrito por un solo historiador, digamos, no tan pegado a los hechos. Ella podría haber ahora, de todos modos, sabiendo o no sabiendo esto, lo que quiso hacer es imaginar a un emperador y imaginarlo con sus sensaciones, armando con lo que tenía a mano. Ahora, yo no, tal vez acertó en su imagen, digo, no lo vamos a saber nunca. Digo, los historiadores tenemos que saber que a veces no hay respuestas. No podemos meternos en la psicología de Adriano. Y si se vuelve a escribir este libro, alguien hace Memorias de Adriano del 2200, seguramente haya una sensibilidad distinta y Sí. habría que rastrear cómo se lo vio Adriano también, si uno se lo toma en serio. Eh, yo como historiador tendría que ir viendo desde el Renacimiento en adelante qué se dijo de Adriano, porque eso va cambiando la perspectiva que existe. Sobre la revuelta, dice que fue muy desgastante para él y que casi dejó toda su salud en el sitio de Betar, Betar. Betar, ¿eh? Sí, Roma de la Roca.
¿Cómo lo estudian eso? ¿Qué se sabe de esto? De Mirá, este Akiva. Voy a leer un cachito que me parece súper interesante, que dale. dice, por la noche reunía, perdón, por la noche reunía mis fuerzas para escuchar el informe de Rufo. La guerra tocaba a su fin. Akiva, que desde el comienzo de las hostilidades parecía haberse retirado de los negocios públicos, se consagraba a la enseñanza del derecho rabínico en la pequeña ciudad de Uzfa, en Galilea. Sabíamos que su sala de conferencias era el centro de resistencia de los celotes. Aquellas manos nonagenarias cifraban y transmitían mensajes secretos a los secuaces de Simeón. Fue preciso emplear la fuerza para que los estudiantes fanatizados que rodeaban al anciano volvieran a sus hogares, volvieran a sus hogares. Después de mucha vacilación, Rufo se decidió a prohibir por sedicioso el estudio de la ley judía. Días después, Akiva desobedeció al decreto, fue arrestado y ejecutado. 9 doctores de la ley que formaban el alma del partido celote perecieron con Ay, él. Yo había aprobado aquellas medidas con un movimiento de cabeza. Akiva y sus fieles murieron persuadidos hasta el fin de ser los únicos inocentes y los únicos justos. Ninguno de ellos soñó siquiera en aceptar su parte de responsabilidad en las desgracias que agobiaban a su pueblo. Gentes así serían envidiables si se pudiera envidiar a los ciegos. 3 meses después, una fría mañana de febrero, subí a sentarme en lo alto de una colina contra el tronco de una higuera para asistir al asalto que procedió por pocas horas a la capitulación de Betar. Vi asomarse a uno de los últimos defensores de la fortaleza, lívidos, descarnados, horribles, y sin embargo bellos como todo lo indomable. A fines de ese mismo mes, me hice llevar hasta un sitio conocido como el Pozo de Jacob, donde los rebeldes apresados con las armas en la mano en las aglomeraciones urbanas habían sido concentrados y vendidos al mejor postor. Había allí niños de rostro burlón, ferozmente deformados ya por convicciones implacables, que se jactaban en voz alta de haber causado la muerte de decenas de legionarios. Todos ellos desfilaron bajo la fría mirada de los mercaderes de esclavos. Una inscripción emplazada en el lugar donde se había levantado Jerusalén prohibió bajo pena de muerte a los judíos que volvieran a instalarse en aquel montón de escombros. Reproducía palabra por palabra la frase inscrita antaño en el portal del templo, por la cual se prohibía la entrada a los incircuncisos. Un día por año, el 9 del mes de Ab, los judíos tienen derecho a congregarse para llorar ante un muro en ruinas. Los más piadosos se negaron a abandonar su tierra natal y se establecieron lo mejor posible en las regiones poco devastadas por la guerra. Los más fanáticos pasaron a territorio parto, mientras otros se encaminaban a Antioquía, Alejandría y a Pérgamo. Los más inteligentes se marcharon a Roma y allí prosperaron. Judea fue borrada del mapa y recibió, conforme a mis órdenes, el nombre de Palestina. Ahí está lo que decíamos, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Esto es así? ¿Nos podés contextualizar un poco más? Eh, yo lo primero que dudaba es si Adriano estuvo en el sitio de Betar. Yo entiendo que mandó un general, no que fue él al sitio de Betar. No es improbable. Tito estuvo en el sitio de Jerusalén, Vespasiano también, ¿no? Pero igual tendría que revisarlo. Eh, Akiva, que nombran, era como el líder espiritual de los judíos, que como bien apuntaban antes, eh, en un primer momento consideró que Simeón Bar Kokhba era el Mesías, ¿no? El Mesías que venía a terminar con la opresión. Eh, Así, yo escuchándolo ahora, después de muchos años, a mí me parece no me gusta. A ver, no, me parece claro, tiene está bien. todo el desarrollo posterior en la cabeza, sabe cómo termina la cosa. Los judíos se rabinizan, en la en Mesopotamia aparece el judaísmo rabínico de Babilonia,
Después los judíos se van a la Galilea, y que es donde van a estar los centros talmúdicos del primer rabinismo. Eh, Digo, me parece que está Perdón, perdón, ¿qué significa los judíos se rabinizan? esto es lo que estudio yo, o sea, el judaísmo del segundo templo es un judaísmo, digamos, donde lo que tiene que hacer un judío es ir al templo y hacer un sacrificio 3 veces al año, ¿no? Los Shloshet Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot, se va al templo, hace un sacrificio de un animal. Tiene un sacerdocio, los Kohanim, digamos, los sacerdotes. Eh, bueno, cuando el templo desaparece, el judaísmo tiene que mutar, ya no hay sacrificio, digamos. Gana espacio la sinagoga, que no necesariamente es rabínica, y aparece un nuevo grupo que lentamente se va a imponer, que son los rabinos. Porque cuando vos tenés el judaísmo del segundo templo, el que en algún punto va a enfrentar Vespasiano antes, la primera, tenés un judaísmo múltiple en realidad. Ahí nombraban a celotes, ¿no? Nombra y Sí, a celotes, que eran los que generalmente se los traduce como nacionalistas, que lo que querían era Eran ortodoxos, ¿no? romper el yugo romano, digamos. Bueno. Pero también tenía saduceos, que son el grupo sacerdotal, fariseos, digamos que son un grupo que no es sacerdotal, pero está muy apegado a la ley, a la Torá. Y también había esenios, por ejemplo, de los que se encontraban en los rollos del Mar Muerto, estos grupos ascéticos, anacoréticos. Jesús es uno más de todo ese cosmos. Cuando nace Jesús, nace en ese cosmos múltiple. Cuando cae el templo, eh, ese judaísmo implota o explota, y la narrativa tradicional dice que Yohanan Ben Zakkai, que es un rabino, se va a Yavne y funda ahí el judaísmo rabínico. Pero esto es lo que dicen los rabinos, que también construyen un pasado mucho más rabínico. Lo que uno imagina es que cuando explota el judaísmo queda disgregado con un montón de gente que piensa distinto. En el largo plazo, los que triunfan son los rabinos, ¿no? El judaísmo que conocemos es el judaísmo rabínico, que pasó por la Edad Media, no es lo mismo, pero a lo que voy es que cuando Yorsenar narra esto, si bien no está inventando nada, existió el sitio de Betar, existió Bar Kokhba, está adoptando, conoce el final de la historia, que es que el judaísmo rabínico está en la Galilea, por eso dice que los judíos se van a Galilea, no dice Galilea, dice zonas no devastadas. Galilea había recibido mucho menos daño, los manda al Imperio Parto, que es donde va a estar el otro centro. O sea, obviamente, en sus memorias, creo que le atribuye a Adriano un conocimiento casi del futuro, ¿no? Eso es lo que, lo, Sí, lo- porque conoce la historia judía, cómo va. Es como, sí, de hecho, sí. dice que los que marcharon a Roma prosperaron, pero él un poco tiempo después murió, así que no sabe si prosperaron o no Claro, claro. prosperaron. Claro, pero entonces ahí ves cómo hace la operación de. Es como si yo vuelvo a una novela sobre San Martín y digo, y llegará tal año, habrá un gobierno que será exitoso y otro que. Y de repente en 2023 y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Así que no sabemos. Es el Pero arte de la digo, adivinación. claro, es una estrategia muy común, no solo en literatura, sino en los historiadores, de atribuir a sujetos del pasado dichos que tienen que ver con el presente de uno para darles más verosimilitud. Pero ahora, no está inventando. En Betar es donde cayó la última resistencia judía, y Akiva era un viejo, y los rabinos después ejecutaron a este grupo, que uno puede llamar rabinos o no, pero estos sabios los ejecutan masivamente porque son los intelectuales orgánicos de esta revuelta. Después, ¿qué va a pasar? Después de la revuelta, cuando yo leo el Talmud, que es lo que se escribe después, ese judaísmo rabínico tiene su base en la Torá, pero la Torá que se apoya en la Mishnah, que interpreta la Torá, y en el Talmud, que interpreta la Mishnah. Son dos instancias de interpretación. Cuando yo leo eso, Bar Kokhba es un mentiroso, claro, ya saben que perdió, no era el Mesías, se dieron cuenta, y además de que Bar Kokhba era un mentiroso, el judaísmo ese no aspira a Mesías, ya de Mesías le fue muy mal. Pues estuvo Jesús, que llevó agua para otro lado, y este Bar Kokhba que llevó a una debacle en Palestina. De hecho, los judíos de Palestina no se recuperan nunca más del sitio de Betar. No sé. Ahí sí que queda, y ahí cuando dice que en el 9 de Ab, que es el día que se recuerda la destrucción de los dos templos, y ya Ab, que es un día de ayuno, supuestamente, esto no cuenta Jerónimo, en siglo cuarto, los judíos tenían permitido entrar a Jerusalén solo para llorar el templo en el resto del muro occidental, que recuerde que no es el templo, es el muro externo que bordeaba el recinto sagrado, ¿no?
Pero bueno, ahí Yourcenar puso toda la carne al asador, agarró todo el futuro y se lo puso en una carta de Adriano, digamos. Pero es una tentación natural, porque vos conoces el futuro. eh, pero bueno, y esto porque yo lo conozco, seguramente hay un montón de aspectos de historia romana que también reconstruye así. Pero eso no le quita belleza al texto. No voy a hablar mal de ella. Es No, simplemente que es su estrategia Claro. y conoce el futuro. Los No sé historiadores no. si ahí ya van siendo las 7, pero no sé si quieren meter alguna pregunta, seguramente que les anda dando vuelta. Mar, Antonio, Susana, Flor, bueno, cualquiera que haya por ahí. Mabel, Silvana, María, si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a Rodrigo antes de ir despidiéndonos. Muy clarito todo. Chan, chan, chan. Hablé mucho, Creo que, me saturé, las liquidé y los liquidé. a ver, Susana Foyce, ¿sí querés decir algo? No, nos da más ganas de seguir investigando, porque este libro Claro. lo que nos llevó es a meternos en la historia que no conocíamos o que habíamos visto muy por arriba en el colegio. A mí el libro me gustó en ese sentido. Después, como a mí me gusta más todo lo narrativo, y yo medio como que, pero me gustó mucho el libro porque me hizo meterme en un montón de lugares que yo hace rato no me metía. Y que ahora me voy a seguir metiendo con todo lo que dijo Rodrigo. Vos, Rodrigo. Sí, sí, sí. Si no, Coincido con Rodrigo, Susana, ¿eh? historiador. No, yo le voy a dejar, Obvio. si quieren algún texto de historia romana o algo así, yo les dejo acá mi mail para si necesitan algo, tienen alguna duda, curiosidad. No garantizo que va a Bien. responder a los 30 segundos, pero después de todo soy un servidor público digo, en este momento que estamos tan cuestionados, si podemos aportar algo antes que mejor, ¿no? Digamos, pero eh, nada, eso. Bien, Digo, muchísimas gracias. Yo, ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, acá teníamos un historiador yo encubierto, nunca lo supiste, yo quería pero Mario hacerle Murgia es historiador. Pero estuve escuchando absolutamente compenetrado, lo estaba viendo la cara. Lía, Simple Mario. profesor, no, no yo quería historiador, decir, simple profesor. todos somos Bueno, profesores y simple, nada, yo tampoco sé. Mi historiador queda muy grande, Mitre era historiador, los demás somos, y hasta ahí, Mitre es un pillo también. Nos Uy, hace uy, dudar de todo, se Rodrigo. picó, No, Tiene no, como no, dicen los estoy. chicos. Vicente Fidel quiero López, no no. sé qué quiere. Perdón. Lía, ¿quería decir Rodrigo, algo? no, quería decir solo esto, que a veces, a veces no, en mi caso, pero creo que en la mayoría, la historia actual, que se basa en la historia obviamente de siglos, eh, es difícil de comprender, porque son tantos, cuando vos hablabas de la antigüedad, de lo que pasó con Adriano, con los judíos, con las zonas, con las tribus, es como que a mí, a lo mejor otra persona es más lúcida, no. Entonces me hace un bollo que llega a la actualidad y yo tengo la idea de esto, por ejemplo, lo que pasó ahora en Israel, eso terrorífico que está pasando, pero tengo Sí. esa idea como fresca y no me cuesta mucho traer la historia antigua para justificar lo que está pasando ahora. No sé si es porque a lo mejor no me dedico a estudiarla, ¿no? No, pero yo creo que está bien que te cueste porque no sé si sirve la historia antigua para entender lo que pasa ahora. Digo, No, lo que pasa ahora lo tengo bien claro, ¿no? Pero quiero decir, pero ¿por qué esa hazaña? es muy, pero es como muy difícil de explicar. Hay procesos que se nos escapan, hay un montón de variables que se nos escapan. Digo, interpretar la Claro. realidad contemporánea eh, es lo que yo le decía antes, es muy difícil, todos tenemos una verdad diferente y, y a veces en el pasado no están todas las respuestas de esto, lo decía Mark Bloch, que era un historiador fascinante, y decía algo que parece contraintuitivo para un historiador, que en el pasado no están todas las explicaciones del presente. Y lo Mm, que quería decir es que no es que estaba escrito que iba a pasar lo que pasó, lo que Claro. vivimos ahora. Digo, lo de Gaza ayer no estaba de cuando Adriano destruyó Jerusalén, no puso una semilla para que pase lo de Gaza, no. ni cuando No, no. Suleimán, digo. Entonces tampoco hay que desesperarse es verdad, a veces los No, historiadores nos conviene que nos llamen de la tele, a ver, explícame Gaza. Y la verdad es lo que yo le decía a Rodrigo, y digo, tiene más que ver con
tal vez con la crisis del petróleo Que con el veces, asedio de Betar. Digo, son, sí. o de la geopolítica, Irán, Rusia, Siria, Estados Unidos, eh, y ahí tenés, por eso es como Sí, ya es como muy que difícil. ahí tenés un poco de la justificación, que se basa en lo económico, me parece. Sí, y podemos ver mil razones, digo, cada uno va, es muy difícil, digo, yo Muy lo que trato difícil. con mis alumnos y alumnas es, lo que veo que nos cuesta cada vez más como sociedad es el pensar críticamente, el dudar de las certezas que uno tiene, no, no es todo tan simple como, Mm. como creemos, digo, no, no, el mundo no está dividido entre malos y buenos, digo, Mm. pero bueno, y después tratar de eso, de reflexionar y después los valores que considero importantes, como la tolerancia, el respeto, digo, es terrible lo que pasó en Gaza, digo, pero también, digo, yo siempre estuve en una posición muy incómoda con esto, porque también Israel tiene responsabilidades con los palestinos, lo que no justifica este nivel de violencia Es, de inusitada contra verdad. civiles, pero el problema es muy complejo, digo, hay gente que está viviendo muy mal del otro lado de la frontera, eh, y que además no todos los palestinos, al final estoy hablando de esto, Rodrigo, yo te dije que no, Ya sabía, no todos los no te palestinos son preocupes. Hamas, digo, y Hamas no representa a todos los palestinos, digo, Claro, y no todos los israelíes son ni de derecha ni de izquierda, es como una situación y tratar de pensarla en toda su complejidad, digamos. Y en esto yo creo que la historia antigua no es un gran auxilio, la verdad, no, a lo sumo para pensar en que es importante ser tolerantes, pero no, por eso no te claro. desesperes, me parece que es como, no es que No, es un matete de la realidad. Sí, no, eso es sí, indudable, eso es La complejidad de indudable. intereses, por supuesto. sí, Estamos, Perdón, sí. ¿vieron la de Woody Allen, la película Siempre Medianoche en París? Sí. ¿La Ay, vieron? sí, sí. ¿Alguien no la vio? Porque no se la quiero spoilear. Si No, alguien yo no la la- Bueno, vi. lo único Creo que que voy a la decir de vimos la todos acá. película es que en mi facultad la criticaban mucho porque es como muy, que demasiado masticado todo. Pero para mí lo que tiene de lindo, que cuando doy historia, es esta noción de que todo pasado fue mejor, que se Mm, ve claramente en la película. Y no es que yo creo que el pasado sea mejor, es que el pasado está muerto y lo podés analizar y poner en una cajita. En cambio, el sí. presente es una debacle, porque todos los presentes son una debacle. Yo siempre digo, Cicerón decía que en la época de Catón los jóvenes eran más fuertes, más austeros, menos viciosos. Catón decía que en la época de su abuelo, y todos ven el pasado, y yo que llegué a los 40 este año, empiezo a ver a los jóvenes, tengo una parte mía que dice, qué mal que están los jóvenes, y después digo, no, me convertí en un viejo choto, eso me está pasando en realidad. Sea, esto no quiere decir que el mundo no mute, porque el mundo muta y porque es verdad que ahora tal vez un pibe lee peor que hace 5 años, pero también es verdad que hace 5 años no sabían agarrar un teléfono y ahora te pueden construir un algoritmo con un teléfono. No digo mejor ni peor, digo movimiento de las cosas. Claro. Sí, Muy bien, totalmente. Sí. muy Hablemos. bien. Bien, bien, muy bien. Bueno, creo que la última pregunta, la más importante, ¿por qué tenés un apellido, un nombre tan católico para dos apellidos tan judíos? La respuesta es maravillosa porque tiene que ver con cómo debe ser la historia. Mi mamá abrió una guía telefónica en su época, No. puso el dedo y salió Rodrigo. Y listo. Ese Muy es todo Muy el clásico. bien. Y romanticismo claro, le de la gustó anécdota. Rodrigo. Y Pero listo. mira, mi hijo le llama Teseo, lo sabe Rodrigo, y mucha gente cree Sí. que porque yo enseño historia clásica. Y no, Y no, yo a mi hijo le quería poner Roberto, que era el nombre de mi tío, un nombre tradicional, comprensible, simple, lindo. Pero mi esposa quería un nombre complejo y le gustó Teseo y ganó mi pero esposa. tu esposa está Sí, relacionada con la historia. Nada, nada, no tenemos nada de griegos, nada de mitología, nada. Ese es el peligro de sobreinterpretar, porque uno dice, Claro. bueno, la madre quiso hacer, no sé, el padre estudiaba, yo hago el chiste, encuentra mi lápida o una foja de servicio, enseñaba historia clásica, tuvo un hijo Teseo, claro, un fanático de... No, el tipo le quería poner Roberto, espero que no escuche este ahora, No, pero... inventale una historia, te lo pido. A mí Ah, me inventaron que Rodrigo era por el Cid Campeador. Creo que, no sé si ahora sí, me lo sí, inventaron, ahora me no, está pongo a bien. pensar. No, Bueno, un aplauso grande entonces para Rodrigo Jackson Cohen por haber estado acá con nosotros, que nos partió la cabeza y nos iluminó un montón sobre toda esta época del mundo y sobre las relaciones entre historia y ficción con esta autora Marguerite Yourcenar. Bueno, hasta acá Gracias. todos.
y todas. Nos estamos viendo nosotros Bueno, en 15 días para leer a Inés Garland. Gracias, Rodrigo, gracias a todos y a no, todas. gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Rodrigo. Que estén muy Rodrigo. bien. A los Gracias, Chao, Rodrigos. gracias, Rodrigo. Rodrigo. Gracias. Gracias. Chao, Hasta a los dos luego. Rodrigos. Chao. Chao. Chao, adiós, adiós.